¿A un deportista de resistencia le puede pasar factura al estar consumiendo geles? No le puede pasar factura, le pasará factura. ¿Cómo podemos llegar a normalizar cagarnos siempre en todas las maratones? Acabas destrozando tu tubo digestivo, acabas hiperactivando el sistema inmune, acabas con inflamación crónica de bajo grado y es muy probable que aumente el riesgo de que tengas una enfermedad autoinmune. Yo veo las analíticas y te digo que van a vivir muy mal muchos años a largo plazo. Marc Romera es el creador de Elite Fitness, docente, autor y divulgador científico especializado en fisiología, metabolismo y salud integrativa. Ya no es verdad aquello de que es que en zona 2 se consume grasa, o es que a medida que aumenta la intensidad es siempre glucosa o tal. No señor, hay gente que en zona 2 puede estar oxidando una parte grasa, una parte glucosa y una parte lactato. Tú sigues a ciertas cuentas y sale un campeón de triatlón o un campeón de larga distancia diciéndote que lo ha hecho consumiendo 180 gramos de carbohidratos por hora. A largo plazo todos acaban petando, todos. ¿Qué precio estoy pagando por hacer mi mejor marca en la próxima maratón? Así estaba yo en enero, ¿vale? Yo soy Rubén Espinosa, soy entrenador, creador y la voz que está detrás de este proyecto. En este canal hablamos de entrenamiento, de ciencia, de salud, de mentalidad y de todo aquello que nos vaya a hacer mejorar, no solo como deportistas, sino como padres, amigos, profesionales y personas. Así que si te quieres subir al barco y quieres mejorar con nosotros, suscríbete al canal y sobre todo, disfruta de este vídeo. Marc Romera, bienvenido. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, me has atendido aquí en tu casa, estoy súper cómodo, tengo muchísimas ganas de compartir este rato contigo. Hace mucho tiempo que te conozco, hace mucho tiempo que te sigo, nunca habíamos cruzado dos palabras hasta que, gracias a lo que sea, te pusiste en contacto conmigo. Y te lo decía antes, tío, eres uno de los mayores divulgadores, con uno de los mayores canales que tienes, o sea, que existen en habla hispana. Pero no tengo ninguna intención de hacer de esta entrevista un tercer grado, ni un examen, ni algo en lo que la gente pueda ir al índice a ver de qué han hablado estos dos. Pretendo que la gente conozca a la persona que hay detrás, porque no es nada fácil lo que tú has logrado. Y te voy a decir algo. Hay dos cosas que admiro de ti. La primera, obviamente, el nivel de excelencia que tú mismo te autoexiges y lo complicado que es adquirir y memorizar los conocimientos que tú tienes. Y lo segundo y más importante, el hecho de que el campo en el que te mueves es un campo en el que cuanto más avanza, más a contracorriente debes de ir de lo dictaminado, de lo institucional y de lo que las organizaciones tradicionales determinan. Entonces, yo te quiero preguntar, para abrir boca, ¿cómo llevas tú ese conflicto interno que supongo que en algún momento habrás tenido de decir lo que sé va en contra de decir lo que se debe decir, ¿no? ¿Cómo has gestionado tú esto en tu vida? Bueno, primero de todo, antes de responder a tu pregunta, te quiero agradecer esta invitación y que sobre todo también la gente me conozca la parte pues un poco más genuina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un podcast sin preguntas, un podcast genuino y te lo agradezco, la verdad. Estoy súper cómodo y ahora te respondo. A ver, es un dilema porque ya hemos visto hace poco en redes sociales cómo sale una persona pública como Marcos Llorente exponiendo su estilo de vida, algo que de verdad desde la ciencia se puede defender perfectísimamente, pero ya tienes un gremio de profesionales de la salud, ya no sé si decir desactualizados, quizás adoctrinados para repetir siempre el mismo discurso. Fíjate hay una diferencia muy sutil y muy importante entre informar y adoctrinar. Informar es transmitir la información de forma objetiva. Adoctrinar significa que yo te transmito un tipo de información que ya de por sí está sesgada para que tú acabes creyendo lo que yo trato de defender. Y aquí es donde entran muchas veces las personas ni siquiera hacen alusión al principio de prudencia. Prudencia es: ¿de verdad todo lo que me han contado es cierto? ¿De verdad no puedo ni siquiera cuestionarme que lo que antes se daba como cierto, y te puedo poner millones de ejemplos en lo deportivo, puede no ser tan cierto? Porque yo creo que una de las reflexiones como profesional que me hago continuamente es, primero, entender que no lo sé todo y que al mismo tiempo no sé nada. Además me adentro en la fisiología, más me apasiona esto, solo sé que es más difícil confirmar con rotundidad
cualquier cosa porque siempre hay, en ese grado de autoexigencia que has comentado, siempre hay un margen para que pueda equivocarme y rectificar. Entonces veo muchas personas en redes que hacen de su divulgación una secta, una religión, y que defienden más aquello que tratan de promover, que incluso toman el tiempo y la conciencia de decir, oye, ¿será que hay otra visión de las cosas? ¿Será que todo lo que digo es 100% cierto? Porque al final el ser humano yo creo que le cuesta mucho hacer este tipo de reflexiones. Un ejemplo práctico para los que escuchan este podcast. Hasta hace unas décadas el lactato era el principal enemigo del rendimiento. Hoy sabemos que es, por decirlo súper rápido, la acumulación de protones provenientes de la hidrólisis del ATP. Vale, no me quiero poner fisiológico, pero hasta hace nada, en el Tratado de Fisiología de Wheaton et al. Que daban en la carrera médica, se confirmaba no que el lactato, se decía que el ácido láctico era el causante de fatiga. Y así como el ácido láctico, yo que soy un apasionado, que veo eso como la Biblia de la fisiología para mí, ves que se habla de ácido láctico y no de lactato, ves que se habla de ácido pirúvico y no piruvato, ves que se habla de muchas otras cosas que incluso en este libro médico, insisto, están erradas. Entonces, eso me ha hecho reflexionar mucho acerca de la vehemencia con la que defiendo las cosas y me ha hecho adquirir mucha más prudencia. Pero, sorprendentemente, sigo viendo con asombro cómo otros profesionales de la salud que han estudiado pues, lo mismo que se sigue dando en las carreras universitarias desde hace más de 20 o 30 o 50 años y que está obsoleto, cómo defienden eso como una religión. Hasta hace 2 años, ¿no? 1 o 2 años que se ha rectificado la pirámide nutricional, seguimos pensando como, o defendiendo desde la parte nutricional, que el 60% de la dieta tenían que provenir de los carbohidratos. Y tú mirabas la pirámide y carbohidratos provenientes del pan, de harinas refinadas. Entonces, prueba de ello es que nosotros que estamos tú y yo aquí y disfrutamos tanto de compartir cosas de la salud y de nutrición, estamos muy metidos, pero somos una pequeña minoría. Tú sales aquí al bar del pueblo y ves lo que desayunan las personas todos los días y siguen desayunando tostadas con margarina, mermelada, jugos industriales y un croissant por la mañana y un café con leche con 2 azucarillos, ojo, creyendo que eso es lo mejor. Entonces, algo estamos haciendo mal cuando las tasas de obesidad, de sobrepeso, de enfermedades crónicas de la civilización moderna no hacen que ascender. Eso debería hacernos reflexionar. En los deportistas de resistencia hay algo que... Bueno, ya sabes que todos nos pensamos que nuestro contexto es diferente al de los demás y nos creemos especiales, ¿no? Los deportistas de resistencia, por supuesto, también. Pero hay algo que sí que es cierto que nos caracteriza y nos diferencia del resto de comunidad fitness. Y es la cantidad de ingesta de hidratos que gestionamos tanto en nuestra alimentación como intraentreno, en formato de geles o como cada uno buenamente quiera / pueda. Te voy a hacer una pregunta muy clara. ¿A un deportista de resistencia le puede pasar factura a largo plazo el de estar consumiendo geles durante entrenamientos y durante competiciones para su salud, para su microbiota, para su sistema autoinmune? ¿O hay algún tipo de consecuencia que podamos tener y que quizá nos esté poniendo sobre la mesa porque sea algo a largo plazo? No le puede pasar factura. Le pasará factura, que es distinto. Ya omito la posibilidad de que no pueda. A ver, en ningún otro momento de la historia, Rubén, esto cualquier deportista lo sabe, en la historia del deporte se ha consumido tanta cantidad de geles, de gominolas, de barritas con sabor a unicornio y de bebidas isotónicas de Saturno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es que hasta hace apenas una década atrás, los deportistas de resistencia, lo sabes, utilizaban el membrillo, los dátiles, pues cremas de arroz, el que más avanzado, si no papillas de frutas, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que con esta cantidad de, pues lo que te digo, de geles, de barritas, de todo, lleno de azúcares, de edulcorantes, etcétera,
de forma recurrente, al final estamos haciendo un impacto desmedido sobre la microbiota. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día estamos muy expuestos a todo tipo de estímulos, recomendaciones en redes sociales, y tú sigues a ciertas cuentas y sale un campeón de triatlón o un campeón de larga distancia diciéndote que lo ha hecho consumiendo 180 gramos de carbohidratos por hora. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente no sabe entender que eso ni siquiera, no es solo una recomendación, o sea, no es una recomendación genérica, y ni siquiera sabe entender que el precio por estar ahí y consumir esa gran cantidad de carbohidratos, a largo plazo todos acaban petando, todos. A nivel fisiológico, una persona corriente que no esté entrenada a nivel digestivo tiene una tasa máxima de absorción y utilización de glucosa aproximadamente de 60 gramos por hora y otros 30-35 de fructosa. Esto es lo normal. Es verdad que hay muchos contextos, que se entrena, todo lo que tú quieras. Pero, ¿qué ocurre? Que si tenemos ese dato como referencia, una persona, un deportista amateur, que ve que los grandes deportistas que están logrando grandes marcas van con 180 gramos, que es una salvajada, 180 gramos de carbohidratos por hora, creen que más es mejor. Creen que más geles por hora, más geles en los entrenos, más carbohidratos por hora va a ser mejor. ¿Y qué ocurre? Pues que acaba siendo todo lo contrario. ¿Qué pasa en tu cuerpo, Rubén, cuando tú excedes esa tasa máxima de absorción y utilización? Que el azúcar que no absorbe se queda en el lumen intestinal, viaja hasta el colon donde se sitúa la gran parte de la microbiota y por las bacterias de la microbiota fermenta generando gases y la famosa diarrea del corredor. Si eso ocurre una y otra vez repetidamente, ¿cómo nos va a extrañar que no aumente la inflamación, la permeabilidad intestinal e incluso el riesgo de enfermedades autoinmunes vinculadas con el sistema inmunológico? La gente de ahí fuera no sabe que aproximadamente entre el 70 y el 80% del sistema inmunológico se encuentra en el tubo digestivo. Cuando tú te hinchas a todos esos geles, gominolas, barritas con sabor a unicornio y bebidas isotónicas de Saturno, cuando tú te hinchas en los entrenos, en las maratones, cuando tú normalizas cagarte encima en las maratones, cuando tú ese estímulo lo repites durante años, acabas destrozando tu tubo digestivo, acabas hiperactivando el sistema inmune, acabas con inflamación crónica de bajo grado y es muy probable que aumente el riesgo de que tengas una enfermedad autoinmune. Y si ya la tienes, que la agraves muchísimo. Entonces la pregunta ya no es solo si comer más carbohidratos es sinónimo de más rendimiento, sino qué precio estoy pagando por hacer mi mejor marca en la próxima maratón. Esa es una buena pregunta que hay que hacerse. ¿A qué precio? ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a ver el resultado, vemos la marca, vemos los gramos de carbohidratos por hora, pero creemos que todo eso se puede extrapolar a el contexto individual de un deportista amateur y no. Y las consecuencias que estamos pagando, pues desde luego a largo plazo son muy elevadas, ¿no? ¿A quién conoces tú que sea corredor hoy en día que no diga, es que la paso fatal en las maratones? O sea, yo le decía el otro día a un amigo nuestro, a Víctor, ¿cómo podemos llegar a normalizar cagarnos siempre en todas las maratones? O sea, ¿en qué punto ha pasado esto? ¿Cómo podemos llegar a creer que eso es normal? Acaban todos. De hecho, el factor limitante en la carrera de un deportista, de un futbolista, por ejemplo, son las lesiones. Pero el factor limitante que más acorta la carrera profesional de cualquier corredor de larga distancia o deportista de resistencia es el sistema digestivo, con diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad necesitamos desde la fisiología tanta cantidad de geles y de azúcares y de edulcorantes, etcétera, sin pagar un precio muy elevado? Ahí tienes la respuesta. Te voy a contar un secreto. Las personas que entrenan con nosotros saben que lo de entrenar y lo de las carreras es una auténtica excusa. Y he conseguido bajar de las 3 horas 55, creo que he hecho 3 horas 50 o así, increíble. Pero sobre todo es como me he sentido, creo que podría haber quedado muchísimo mejor porque mis piernas iban solas. Es una excusa para conseguir algo mucho más importante, como puede ser un ejemplo para tus hijos, estar a la altura de lo que tu familia espera de ti, rendir más en el trabajo, o sencillamente mirarte al espejo por la mañana y decir, estoy haciéndolo bien, estoy dándole sentido a mi vida, estoy en el camino correcto. Y para tener esta sensación hace falta tener muy claro tu por qué, tu para qué, por qué narices estás haciendo esto. ¿Quieres empezar a correr? Fantástico, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Quieres debutar en media maratón? ¿Quieres hacer un Ironman? ¿Quieres hacer trail? ¿Quieres mejorar? ¿Por qué? ¿Para qué?
Si tienes tu propósito, tu para qué claro, que sepas que nos encantaría hablar contigo y poder acompañarte en tu próximo objetivo. En Hijos de la Resistencia llevamos más de 10 años ayudando a personas normales, personas amateurs, personas como tú, como yo, a sentirnos deportistas. Eso sí, con un propósito muy claro. Lo hacemos con mimo, lo hacemos con atención, con evidencia científica, faltaría más, y con muy buenos resultados. Así que si quieres que te acompañemos en tu camino, en la descripción tendrás un link que te llevará a toda la información acerca de cómo trabajamos. Ahí podrás solicitar una plaza, nos pondremos en contacto contigo, te preguntaremos ese para qué y le daremos caña. Mucha caña. Te voy a contar algo que no he contado nunca. Y de hecho creo que hasta tendría que enseñarte las fotos, las voy a buscar, me va a dar un poco de vergüenza, pero bueno, estamos aquí para sincerarnos, hemos dicho que esto no iba a ser un examen. Yo, desde 2017 hasta 2021, esos 4 años fueron los 4 años en los que yo hacía larga distancia, preparaba Ironman, que hice 2 en 4 años, con sus respectivos medios Ironmans y tal. Yo estuve esos 4 años en los que cada fin de semana, cuando volvía de hacer 3, 4, 5, 6 horas de bici las que fueran, me cagaba encima y era un grifo. Yo he sido eso. Eso lo he vivido. El volumen del entrenamiento era tal que nunca tuve sensación de inflamación crónica ni nada de esto. Lo que sí que tenía era pues la necesidad de ir al baño cada 2x3. Y eso no desapareció del todo cuando terminé. Cuando hice en 2021 el Ironman de Lanzarote, ahí dije que iba a dedicarle tiempo a mi proyecto, a esto que estamos haciendo, y que no iba a estar entrenando 15 horas a la semana. Pero esto no acaba ahí. Desde 2021 hasta 2025, ese problema se queda ya como latente en mi vida. De hecho, eso lo comenté cuando vino aquí Antonio Valenzuela a casa a grabar, y le contaba que, joder, que yo tenía un problema, por las mañanas iba mucho al baño, mis deposiciones eran como muy, yo qué sé, pues cada vez de una manera, los pies fríos por las noches, energía a ratos sí, a ratos no. Estaba raro. Hasta que en octubre del año pasado, fíjate, de 2017 que empieza la peli hasta hasta octubre del año pasado, me sale esto. ¿Vale? Me sale aquí una alopecia areata. Para los que estéis en Spotify, pues 3 calvas en la barba. Le doy importancia a esto cuando en enero se publica una entrevista en la que ya aparezco con esto y un seguidor o varios seguidores me dicen: oye, Rubén, ¿qué te pasa? Y ahí digo, hostia, es verdad que me pasa algo. Espérate, que la teoría me la sé, pero no me he parado a ver qué me pasa, ¿no? Y empiezo a ponerme en contacto con personas como tú, que sabéis mucho de esto, y empiezo a tirar del hilo. Bueno, pues te voy a enseñar la foto. Esto me va a dar, insisto, mucha vergüenza, pero es que las tengo recientes porque he tenido revisión con ellos hace poco, estoy trabajándome esto. Y quiero que veas, Marc, cómo estaba yo en en enero de este mismo año. Yo veo esto y siento vergüenza, pero yo en ese momento te prometo que no me autopercibía así. Yo me miraba al espejo y ni de coña veo lo que voy a mostrarte ahora. Mira, así estaba yo en enero, ¿vale? Este soy yo hace 3, 4 meses. Esto es el lunes pasado. Nada que ver. Lo pondremos Nada que ver. en YouTube para que la gente lo vea. Nada que ver. Venid, vedlo, porque os vais a quedar... Bueno, esto es haciendo la palabra no creo que se pueda llamar tratamiento, pero es intentando poner el foco en quitar toda esa parte de la alimentación y de también, por supuesto, de hábitos, de exposición a la luz y todas estas cosas, que ahora es por lo que te voy a preguntar, y que yo realmente, más allá de la teoría, llevo implementando 3 meses. Y a mí me jode mucho darme cuenta ahora de que, tío, la información la tenía, ¿sabes? Pero no sé si es el hecho de verse a uno mismo todo el día en el espejo hace que pierdas la perspectiva. Yo ahora veo esto y digo, ¿qué cojones, tío? ¿Qué cambios has implementado? Lo más importante, y lo que creo que para mí tiene más peso a nivel de logística,
es la alimentación, reducirla al máximo a todo aquello que sé que no me va a generar ningún tipo de inflamación y a partir de ahí, poquito a poco, ahora estoy implementando las legumbres, pero está 2 meses reduciendo absolutamente, me quita hasta el café. O sea, todo esto, por supuesto, asesorado por un especialista en Has esto. quitado Pero legumbres, lácteos de vaca, gluten, azúcares, el gluten, por ejemplo, todo, café, hasta porque el es un café. irritante de las mucosas. Exacto. Bueno, el café lo estoy ahora empezando en momentos como este, Ujú. es cuando me permito la licencia. Para mí el café que nos hemos tomado antes es como la copa del fin de semana. Pero yo me hago la pregunta de qué parte de... O sea, yo llevo la misma alimentación que mi pareja Ujú. y tú la ves a ella y la comparas con esto que te acabo de enseñar y es como... No es una cuestión de que yo no me cuide o no coma mal, era como... No sé, como que mi cuerpo ha llegado a un momento en el que ha reaccionado de una manera en la que ahora me planteo, miro hacia atrás, conecto los puntos y digo, ostras, ¿qué parte de todo aquello que hice ha generado esto que me ha pasado? Que es una enfermedad autoinmune de libro, una disbiosis intestinal de caballo. Ujú. ¿Y qué hago? ¿Y cuánta gente como yo puede haber? ¿O cuánta gente como yo está comprando papeletas para que le pase dentro de 5 años? Totalmente, totalmente con lo que estás diciendo. De hecho, yo tengo una opinión muy tremendamente impopular, pero muy de acuerdo con fisiólogos como Jesús Álvarez Herms, como mi amigo Sergi Sinca, etcétera, donde de hecho menos cantidad de carbohidratos por hora y no en formato de geles, etcétera, sino en formato de alimento real, es más rendimiento, porque no se trata de lo que comes, se trata de lo que absorbes. Hay un concepto que te voy a explicar que te va a sonar súper interesante, sobre todo en atletas o en deportistas de resistencia. Hay un concepto que la gente no maneja y no entiende, y es imprescindible. Se conoce como osmolaridad. La osmolaridad es la concentración de solutos que hay en un medio, ¿sí? En la sangre, en una bebida, ok. Yo me encuentro muchísimos deportistas de resistencia que ni siquiera saben esto. Entonces, ¿por qué es importante entender la osmolaridad? Porque si una bebida, poniendo como referencia el plasma sanguíneo, es más rica en solutos, electrolitos, lo que sea que lleve la bebida, que la del plasma, se considera hipertónica. Si es similar a la del plasma, se considera isotónica, y si es inferior, es hipotónica. ¿Qué ocurre? Que lo ideal es intentar facilitar la absorción y que la concentración de solutos tanto en el plasma como en la bebida sea similar para minimizar riesgos gastrointestinales, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no tienes en cuenta la osmolaridad, ni tienes en cuenta el límite máximo, que es entrenable, insisto, pero no quiere decir que más sea mejor, pero el límite máximo de absorción y oxidación de carbohidratos por hora. Si no entiendes esto, ¿qué pasa? Que tú te tomas una bebida creyendo que es igual una ciclodextrina, que una maltodextrina, que una amilopectina, me lo invento. Y la mayoría de geles, y esto es una realidad, y voy a meter aquí un melonazo que la gente se va a quedar paralizada. La mayoría de geles que tienen grandes marcas y que no voy a dar nombres, están formulados, no te diré mal por ser prudente, pero están formulados como el culo, que es lo que me apetecería decirte. Si fueran fármacos estarían prohibidos. No sé si prohibidos, pero cualquier persona que entienda un poco del concepto de osmolaridad se echaría las manos a la cabeza. Entonces, tú, por ejemplo, tienes un carbohidrato que tiene una baja osmolaridad, que es la ciclodextrina, la cluster dextrin, que se absorbe muy rápidamente, apenas genera molestias gastrointestinales. Ahora, si tú te estás petando a geles que tienen maltodextrina, fructosa, muchos ahora ya lo han rectificado la cantidad 2,1 o 1,08, vale. Pero si aparte de eso no tienes en cuenta que esos transportadores, que por ejemplo en el caso de la glucosa se llama SGLT1, en el caso de la fructosa se llama GLUT5, el SGLT1 depende de sodio. Entonces yo me encuentro muchas personas que le digo, oye, ¿tú tienes en cuenta el sodio que necesitas para absorber el gel? Y el sodio que pierdes, la tasa de sudoración, el sodio que pierdes durante la carrera. Y la gente me dice, no, ¿cómo puedes plantear una carrera a largo plazo si ni siquiera sabes el sodio que pierdes, las necesidades de absorción, ni la cantidad de carbohidratos que absorbes realmente por hora?
te estás jugando una diarrea osmótica precisamente porque si se acumula mayor concentración de solutos en el lumen intestinal, tu cuerpo va a tener que reducir el flujo sanguíneo y destinar agua para poder disolver esos solutos y poderlos absorber. Si eso no ocurre en una velocidad suficiente, tú te cagas. Entonces, ¿por qué digo esto? La mayoría de geles convencionales tienen cantidades ridículas de sodio, ridículas. Se estima, solo para que tengas un dato aproximado, que un adulto promedio, en condiciones de temperatura de 20 grados, no estamos hablando de mucha calor, puede llegar a perder entre 800 y 1.200 miligramos de sodio por litro de sudor por hora. Y esto significa que si tú crees que te estás rehidratando con los 200 miligramos de sodio que tiene el gel que estás utilizando, estás generando una deuda de sodio a lo largo de toda la carrera que te va a pasar factura en los últimos kilómetros. ¿Por qué? Porque puedes tener una hiponatremia a causa de una deficiencia de sodio. Se reducirá el volumen plasmático, porque si se reduce el sodio también se reduce el agua, se reducirá el volumen plasmático y tu corazón tendrá que hacer más esfuerzo y bombear más rápido para que la misma sangre llegue a los tejidos. Te subirán las pulsaciones por las nubes. Y lo peor de todo es que si repones agua y no prestas atención al sodio que has perdido, el aumento del líquido va a generar que el agua tenga que ir forzosamente dentro de la célula y cause lo que se llama edema celular. Y esto en el cerebro hace que tú en los últimos kilómetros de la carrera te sientas desorientado y veas lo que vemos todos esos hitos, ¿no? Uy, qué fuerza, qué resistencia, qué compromiso tiene este corredor cuando ni siquiera se sostiene en pie. Y esto, insisto, es peligroso y es por falta de información e incluso en deportistas de alto rendimiento. Entonces, basta pedir analíticas para tú darte cuenta del grado de estrés fisiológico, no solo digestivo, sino sistémico al que se someten muchos deportistas. Y darte cuenta también que el grado de ese estrés sostenido a largo plazo no solo va a cortar tu carrera como deportista, sino que va a acabar perjudicándote y generándote algún tipo de enfermedad seguro. Yo veo las analíticas de futbolistas profesionales que llevo, de gente de MotoGP, de gente que he tratado de atletas de ultrarresistencia y te digo que van a vivir muy mal muchos años a largo plazo, seguro. Seguro, los últimos años de su vida van a estar muy jodidos, seguro. Yo en Hijos de la Resistencia entrenamos a entre 250 y 300 deportistas, con un equipo de ahora 15 profesionales, especialistas en rendimiento. ¿De qué manera qué debo hacer para que esto no sea un problema entre mis clientes? Consejo como amigo, como profesional, como te lo quieras tomar, pero ¿qué podría hacer yo? Cuidar la microbiota y el estrés, las dos principales herramientas. De hecho, te diré una cosa, una de las principales causas de disbiosis es el estrés. Te digo más, tú puedes tener un SIBO, empiezas a tener problemas digestivos, vas a tu médico, no entiendo qué me pasa, que tengo una barriga de una mujer embarazada de 9 meses. Me levanto plano, pero como cualquier cosita y ya enseguida me hincho, me encuentro fatal, gases, etcétera. Vas al médico de cabecera, el médico te dice, no, esto el especialista. Vas al digestivo, con suerte, te hace la prueba de SIBO y te dice, ok, bienvenido al mundo del SIBO, te doy antibióticos farmacológicos, te los tomarás 14 días, te dará lo que él dice que es un protector de estómago, que no es un protector, es un antiácido, un inhibidor de la bomba de protones como es el omeprazol, y para casa. Pero déjame decirte una cosa. Quizás está escuchando esto a alguien muy holístico, muy integrativo, un PNI, te dice, no, yo trato el abordaje para SIBO de forma totalmente natural, a través de suplementación herbácea y a través de una dieta baja en FoodMaps. Todo eso está muy bien. Todos los suplementos digestivos que tú vayas a tomar para matar los bichitos, todo eso está muy bien. Si no atiendes la etiología original del problema, es decir, si no atiendes la causa original, la probabilidad de que sigas teniendo SIBO y de que no lo elimines es infinitamente alta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, de nuevo, detrás de muchos SIBOs y muchos problemas digestivos se encuentra un factor de estrés crónico. Entonces, si quieres cuidar de tu salud digestiva, tienes que tener, aunque suene algo poco tangible, te prometo que tienes que hacerle mucho hincapié en el nivel de estrés. Y luego, cuidar la microbiota.
Te he dicho antes que entre el 70 y el 80% del sistema inmune está en el tubo digestivo. Entre una gran cantidad de serotonina también se produce a nivel en el tubo digestivo. Y luego, más allá de esto, tú tienes que entender que una microbiota, a mayor diversidad de alimentos, a tu microbiota le gusta diversidad de vegetales, de alimentos, etcétera. Le gustan los polifenoles, le gusta la fibra fermentable. Todo eso le gusta. ¿Qué no le gusta? El gluten. Y aquí saltan las alarmas y dice, bueno, es que yo no soy celíaco, es que no hace falta que lo seas. ¿Por qué? Porque el gluten está más que demostrado que aumenta la expresión de una proteína que se conoce como zonulina. ¿Y la zonulina qué hace? Regular las uniones estrechas que son las que se encuentran en medio de los enterocitos y que regulan la permeabilidad. Más zonulina, mayor permeabilidad. Si te pasas todo el día escuchando a gurús que te dicen que si no eres celíaco no pasa nada y tratando de defender el gluten, más allá de eso no te darás cuenta, serás como tú, un inflamado asintomático, hasta que ya tengas la patología y un trastorno como una disbiosis o una enfermedad inflamatoria intestinal. Y solo es cuando te cagues todos los días, cuando no tengas deposiciones consistentes y cuando los síntomas te impidan vivir con normalidad, cuando vas a hacer hincapié en que estás jodido. Y eso te lo podías haber evitado. ¿Cómo? Comiendo comida real. Añadiendo fibra, probióticos, polifenoles, vegetales, etcétera. O sea, el amigo número uno, y yo te lo recomiendo, no sé qué tipo de alimentación estás siguiendo, ahora nos metemos en el salseo si quieres, pero si no estás incorporando almidón resistente en tu dieta, te lo recomiendo encarecidamente. Porque el almidón resistente tiene una cosa que es extremadamente positiva. Cuando tú coges tu patatita, tu arroz o lo que sea, lo cueces, lo refrigeras entre 12 y 24 horas y te lo comes refrigerado, ese almidón que normalmente se absorbería en el intestino delgado actúa más como una fibra, ¿sí?, prebiótica que viaja hasta el colon y alimenta las bacterias que tienes en la microbiota y produce un ácido graso de cadena corta que es fascinante, que se conoce como butirato. Y el butirato, acuérdate, es el combustible, el alimento preferido de los colonocitos. Y hay una relación directa entre mayor producción de butirato, a partir del almidón resistente, de ciertos lácteos, etcétera, con una reducción drástica del riesgo de cáncer colorectal. Entonces, lo que te quiero decir es, si tú añades vegetales y diversidad siempre que puedas, dependiendo de cómo estén tus mucosas, dependiendo del punto digestivo, primero se identifica la causa, se trata, luego se reparan las mucosas, luego se empiezan a reintroducir alimentos, porque esa es otra. La solución no es, de repente voy al médico, o a la nutricionista, o al terapeuta integrativo y me dice que haga dieta baja en FODMAPs. La dieta baja en FODMAPs no corrige el problema. Evita la sintomatología mientras se corrige el problema. Esto significa que por bien que te vaya la dieta baja en FODMAPs porque te ahorra esos síntomas, no significa que sea un abordaje definitivo a largo plazo, porque no se trata de vivir excluyendo alimentos que sabes que te sientan mal. Se trata de corregir la causa, reparar el tubo digestivo y empezar a reintroducir alimentos hasta que tú seas capaz de comer de todo sin que te siente mal nada. Ese es el mejor síntoma de que tienes una microbiota diversa, saludable, etc. Ese es el mejor. Es decir, si una persona dice, ¿cómo sé yo? Si comes de todo y no te sienta mal nada, vas por el buen camino, sin duda. Pero eso es un proceso de aprendizaje. La pregunta es, si tienes estrés crónico, si te hinchas a geles, lo que decía, a geles, a gominolas, a barritas que parece que salgan de la NASA, sabores de unicornio, vas al supermercado y basas tu alimentación en alimentos que tienen más de 30 ingredientes, que parece que tengas que hacer un máster universitario para entender o descifrar qué cojones llevan los alimentos del supermercado, no duermes, estás alterando tus biorritmos, etcétera. ¿Cómo esperas no tener problemas a largo plazo? Si es que al final la enfermedad es la consecuencia lógica de vivir atentando contra nuestra biología y lo que esperan nuestros genes. Ya lo dice nuestro amigo Antonio Valenzuela con acierto, y es algo que yo también defiendo en mi libro. O sea, al final, dicho de otra manera, ¿tú crees? Te hago una pregunta interesante. ¿Dónde crees que investigadores a nivel mundial que han hecho estudios de microbiota, ¿dónde crees que están las mejores microbiotas y dónde crees que hay menor tasa de incidencias a nivel digestivo del mundo? En aquellos lugares donde la industria alimentaria y farmacológica no ha llegado. ¿Te das cuenta o no? Es de cajón. ¿Te das cuenta o no? Bueno, también alguien podría decir, bueno, porque allí no se mide.
Aquí en este mundo moderno, y te lo digo yo como padre, estamos constantemente diciendo que si lavándonos las manos por antiséptico, que si esto tiene que estar así, es tal, que si precauciones, y comemos fatal. Comemos fatal. Y allí tú te encuentras una tribu en el Amazonas que la madre mastica cuando el niño tiene meses, mastica algo, se lo da de papilla desde la boca directamente al hijo, tienen partos naturales en plena naturaleza y viven de otro modo muy distinto al que vivimos nosotros y tienen las mejores microbiotas, no enferman, no hay problemas digestivos. No hay ni rastro de problemas digestivos en sociedades ancestrales que mantienen un estilo de vida basado en comida real y en hábitos. Entonces, al final, si tú te planteas el impacto de la luz artificial, la falta de sol, el estrés crónico, la dieta moderna, la falta de movimiento y de ejercicio, la pregunta es ¿cómo hemos aguantado tanto sin enfermarnos? Es la paradoja moderna, tenemos más acceso a la información que nunca, más facilidades que nunca y sin embargo estamos más enfermos que nunca. Vivimos más años, pero vivimos peor. Cada vez dependemos antes de medicamentos, cada vez somos menos autónomos. Nos esforzamos invertimos una gran cantidad de dinero en cremas para la longevidad y no nos damos cuenta que el estrés crónico nos está matando. Y ese es solo uno de los factores. Entonces, basta darse cuenta de lo que hace ahí afuera el mundo para entender que estamos involucionando, estamos volviendo hacia atrás. Entonces, hay una premisa que yo utilizo para que tú tengas salud. Y es una premisa muy básica, que es, siempre que vayas a comprar, da igual la dieta que sigas, si es vegetariana, si es carnívora, si es keto, da igual, come comida real. Comida real es todo aquello que tú no necesites una etiqueta para reconocer como natural. Que si fueras con tu padre o con tu abuela a comprar dirían, esto sí. ¿Tú crees que estas tortitas de arroz con crema, lo que te decía, el sabor a unicornio lo iba a reconocer tu abuelo? ¿Tú crees que si tú le das la mayoría de suplementos ¿qué te iba a decir? Te iba a decir, ¿realmente necesitas esto, hijo mío? Ten cuidado. Entonces, al final no iban tan desencaminados. Entonces, ¿qué hacen? Plantéate esto. ¿Qué hacen las poblaciones más longevas de la Tierra? ¿Qué hábitos tienen? Son seres sociales, es decir, dejan las puñeteras pantallas para tener más abrazos, más contacto físico real como el que estamos teniendo, se exponen al sol, a la naturaleza, tienen su huerto, han tenido un propósito o siguen teniendo un propósito de vida, no tienen ni de lejos el estrés que arrastramos todos los que estamos en el primer mundo víctimas de nuestras expectativas. Entonces se hidratan bien, comen comida real, no son sedentarios, se mueven. Es tan difícil, realmente es tan difícil entender que eso es lo que nos va a conducir a un estado de salud. Si estás disfrutando de esta entrevista, este es el momento adecuado para suscribirte y para hacer posible que sigamos creando contenido de calidad. Las tribus a las que haces mención no hacen triatlones, no hacen 10K. Eso es súper top. No tienen ambición de correr una media maratón o de prosperar en su estado físico porque, bueno, pues por el motivo que sea, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puede una persona que necesita, más allá de los hábitos que tenga fuera del entrenamiento, que necesita sentirse satisfecho en cuanto a su progreso de rendimiento y que quiere mañana correr un 10K, una media maratón y que tiene que exponerse a unos entrenamientos en los que tiene que implementar cierta intensidad y que tiene unas necesidades de energía concretas para ese momento? Uh-huh. ¿De qué manera esta persona puede hacer eso sin elegir el camino de la autodestrucción, según lo que tú estás comentando? Lo primero que se me ocurre decirte, esto es algo que comparto con nuestro amigo Víctor, es que sobreestimamos nuestras necesidades energéticas e infravaloramos las capacidades endógenas que tenemos. O sea, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que siempre que vamos a correr nos han inculcado desde el deporte de hace muchos años que todo sea en condiciones perfectas. No sal a correr, hidrátate con agua, con tus electrolitos, no salgas en horas centrales porque sudas más, porque hay más calor, Una de las cosas que yo propongo a los deportistas con los que trabajo es justo lo contrario. Es entrenar esa resiliencia biológica para generar adaptaciones y respuestas adaptativas favorables al rendimiento basadas en la no dependencia.
Te pongo un ejemplo muy práctico, Rubén. Si tú te pones a entrenar conmigo, yo te diré que en lugar de salir a correr en condiciones óptimas, lo hagas en condiciones subóptimas. Que en determinados periodos de la temporada entrenemos en deshidratación, es decir, no vas a llevar ni siquiera agua. ¿Por qué? Porque eso genera, no digo siempre, pero eso genera a través del estresor, a través de la hormesis, que tu biología responda generando respuestas adaptativas para no depender de estímulos externos o de ayudas externas como son pues los geles, etcétera. No quiere decir, entiéndeme, no estoy diciendo de que tenga nada en contra de los geles o de la carga de hidratos que también hago con mis deportistas, etcétera, pero quiere decir que si tú siempre sales en las mejores condiciones, no eres capaz de reconocer ni identificar cuáles son las fortalezas de tu biología porque no le das la oportunidad. Entonces, Wim Hof, que es un referente a nivel de la exposición al frío, es uno de los defensores que dice que si no te pones a prueba muchas veces, no sabes de lo que eres capaz de llegar a conseguir. Entonces, insisto, la hormesis tiene que entenderse como que la exposición repetida a un estímulo desafiante nos fortalece. Con esto no te quiero decir que, evidentemente, cojas y si no te has expuesto nunca al frío, te metes en un pozo helado a menos 20 grados y estés media hora. Claro que no, hay un proceso de adaptación. Pero ¿por qué te digo yo todo esto? Porque si tú sales a correr en ayunas, sin comer, generas ciertas adaptaciones. Generas un aumento de la PGC1 alfa, mayor biogénesis mitocondrial, generas flexibilidad metabólica, que la flexibilidad metabólica no es solo usar glucosa o grasa como se defiende, es usar glucosa, grasa, lactato, cuerpos cetónicos. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cómo vas a utilizar cuerpos cetónicos si siempre estás usando una gran cantidad de carbohidratos por hora? Entonces, ¿qué ocurre? Mira, te pongo un ejemplo. Si tú sales cada día, me lo invento, bueno, cada día no, porque sé que la gente esto lo va a interpretar mal, pero tú sales en determinados periodos de la temporada a hacer tú te preparas una media y estás haciendo 10 kilómetros en ayunas y sin beber, no digo cada día, pero digo de forma controlada y de forma pautada como te lo propondría, ¿qué ocurre? Y si sales puteado al mediodía, a las 2 en condiciones de calor brutal en verano, tú vas a generar adaptaciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en hormonas como la vasopresina, vas a generar adaptaciones a nivel mitocondrial, a nivel de sustratos energéticos, etcétera, que van a hacer que tu cuerpo, en lugar de tener una dependencia de ayudas exógenas, haga uso de sus propios recursos. Y eso es una ventaja deportiva, porque el día en el que se repliquen las mejores condiciones de hidratación en la carrera, de las reservas de glucógeno llenas y unas condiciones de temperatura allá afuera idóneas, tú irás como un caballo. Pero si las cosas se tuercen y se joden, y muchas veces se tuercen y se joden en mitad de una carrera, tú estarás preparado y adivina qué le ocurre al resto. Que como no han entrenado en todo un año en esas condiciones, como dependen mucho de la hidratación, del sodio y que todo esté perfecto, y de los geles, etcétera, ¿qué ocurre? Una pérdida de rendimiento porque son glucodependientes. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, no solo tenemos que entrenar o centrarnos en el concepto de flexibilidad metabólica. Deberíamos de empezar a acuñar el concepto de flexibilidad biológica. Es decir, conocer que nuestro cuerpo o reconocer que nuestro cuerpo tiene herramientas para adaptarse a diferentes situaciones y que si las utilizas, las explotas y las entrenas, cuando llegue el momento competitivo, si haces lo que realmente tienes que hacer a nivel de hidratación, de reposición de glucógeno y de condiciones deportivas, etcétera, rendirás el doble y no dependerás tanto de nada. A ti te dará igual. ¿A quién le va a preocupar si no ha hecho bien la disolución a los demás? A ti no. ¿Por qué? Porque si se agotan las reservas de glucógeno y has trabajado la gluconeogénesis, el bajón de energía será inferior. Tú tendrás recursos. Y esto se entrena a un nivel que ni te lo imaginas. Yo he llegado a entrenar tanto. No digo que sea lo óptimo, pero digo para que veas, para tener un ejemplo claro de lo que se puede llegar a conseguir. Y no digo, insisto, que sea lo óptimo, pero yo puedo llegar a hacer 20 y 23 kilómetros corriendo con Víctor sin beber, sin comer y a las 2 del mediodía a 35 grados, sin perder rendimiento. ¿Qué ocurre? Que si esas condiciones se replican en la carrera, hidratándome correctamente, comiendo lo que toca, etcétera, a mí no me asusta que haya ningún tipo de variabilidad.
Entonces, siempre tendemos a entrenar en las condiciones perfectas y lo que tenemos que hacer es entrenar nuestra resiliencia biológica y nuestra capacidad adaptativa. Es interesante, esto no te lo esperabas, ¿no? Seguramente. Lo que no te esperabas tú es lo que voy a hacer yo ahora, que es rebatirte. Venga, va. ¿Te suelen rebatir? Venga, va. Pero no lo suelen hacer, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Siempre estoy dispuesto. A mí las conversaciones así me encantan. Lo sé, pero estoy analizando detenidamente todo lo que dices y me gusta mucho el discurso y veo la raíz, que es salud y flexibilidad biológica, que por cierto te robo el concepto porque me ha gustado mucho. Pero la realidad de el que hace deportes de resistencia y la realidad de quien prescribe la sesión, con personas como yo o personas como tú, es que tenemos que jugar con un triángulo de prioridades: la del cliente, Eso es cierto. la de su objetivo y la mía. Que a veces no están alineadas, ¿eh? Porque a veces hay gente que te dice, yo quiero hacer esto y no tiene tiempo, entonces la prioridad del cliente, que es entrenar poco, y la del objetivo, que es entrenar mucho, no están alineadas. Puede haber una disbiosis de prioridades, ¿no? Que hay que saber encajar. Eso también. Y esto que has compartido de la hidratación, claro, yo cojo y digo, vale, ¿cuáles son las variables con las que yo puedo jugar a la hora de entrenar con un deportista o llevarle los entrenamientos para potenciar esa flexibilidad biológica, ¿no? Claro, para empezar, el concepto de flexibilidad biológica ya es una expectativa mía como entrenador, porque a mí nunca jamás nadie me ha pedido eso, nunca. Ahora, lo vamos a acuñar en este podcast, ¿eh? Sería chulo. Sería chulo que alguien algún día me llamara y me dijera, Rubén, yo quiero ser como Marc Romera, quiero salir a correr 20 kilómetros a 35 grados y no deshidratarme o no sufrir los síntomas. Nunca jamás nadie me ha pedido eso. Entonces, claro, para empezar ya ese apunte de, oye, si yo empiezo a hacer estas cosas, ya debe de ser por una expectativa mía que para mí, honestamente, supone jugar a las puertas del abismo cuando hablamos de, por ejemplo, deshidratación. Si hablamos de ausencia de hidratos, no. Es un ambiente mucho más controlado en el que yo controlo la dosis, puedo controlar incluso hacerle recomendaciones para la cena del día de antes y controlo el contexto de ayunas. Pero claro, si yo tengo una sesión de entrenamiento y tengo que prescribirla no en base al objetivo del deportista, sino al objetivo de que necesito que si se deshidrate pueda parar, o si tiene algún síntoma pueda parar, no tengo control sobre la climatología y la humedad que va a hacer en su latitud en función de dónde esté esa persona, creo que puede ser peligroso y puede rozar la irresponsabilidad de decirle a alguien, juega con estar deshidratado a la hora de entrenar, porque nadie nunca va a elegir un entrenamiento en base a esa variable de decir, bueno, vamos a adaptar estos 20 minutitos de carrera suave a 32 grados, que hoy es un día caluroso, vamos a correrlos sin habernos hidratado ese día, que sería, por ejemplo, un buen punto de inicio. Nadie va a hacer eso. Nadie. La gente que va a hacer, oye, yo estoy preparando una media maratón, hoy tengo 3.000, 5.200 y 6 minutos a umbral y no voy a beber agua. Y ahí es donde creo que cuando alguien está deshidratado puede tener problemas, ahora tú me lo podrás confirmar o desmentir, que no son los mismos que cuando te da una pájara, te quedas sin capacidad de tener esa flexibilidad metabólica y de utilizar otros sustratos, y como no lo has entrenado y estás sin glucosa rápida, pues te da una pájara y ya está, tío, te mareas y te vas a tu casa. Eso es lo peor que te puede pasar. Pero te rebato ese punto. No, te entiendo perfectamente, ¿sí? Desde la parte, además, tiene todo el sentido desde la parte de responsabilidad y por eso siempre me gustan los matices, porque si no la gente saca esto en un clip y piensa, claro, ¿estás recomendando deshidratación? No. A ver, vamos a ver una cosa. Sobre todo que cada profesional tiene que saber jugar y adaptar con las variables que maneja. Eso sin duda. Entonces, más allá de eso, evidentemente estas cosas no se hacen, yo no le digo a una persona, oye, sal hoy en deshidratación. No, hay unas tasas de sudoración, hay unas métricas que hay que medir, evaluar y individualizar sobre todo. Pero te pongo el mismo ejemplo para que tengas una perspectiva más amplia y quizá distinta. Mira, entiendo perfectamente los perjuicios de estar deshidratado completamente y desde luego esto no se hace, sobre todo el principio de coherencia y gradualidad, no se hace del 0 al 100. No le vas a decir a una persona, oye, hoy te tocan series, pruébalo hoy. No se hace así, ¿no? Pero
Te pongo una perspectiva para que lo entiendas como lo vivo yo. Las personas que están acostumbradas a comer 5 veces al día creen que cuando empiecen a ayunar se van a morir de hambre y que no van a tener energía y que van a tener un desfallecimiento. Y en la práctica, tanto tú como yo, como cualquier profesional que prescribe el ayuno gradual y coherente, se da cuenta de que eso no ocurre nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque evidentemente si una persona es glucodependiente, está todo el día comiendo 5 veces al día, no le voy a poner un ayuno de 20 horas. Eso está claro. Pero si tú empiezas como haces con el ayuno, que dices, empiezo adelantando la hora de la cena, retrasando el desayuno, la persona se adapta y luego dice sola, bueno, pues voy a probar un ayuno de 14 horitas, pues voy a probar uno de 16, pues ahora de repente voy a probar un día de entrenar en ayunas y otro día no. Y vas generando ciertas adaptaciones, llegas a un punto, insisto, una respuesta adaptativa gradual que se da con el tiempo y donde tú puedes perfectamente entrenar en ayunas sin notar desfallecimiento. ¿Tú has entrenado en ayunas sin...? 1000 veces, sí. Yo eso es... ¿A que llega un punto de adaptación donde sin comer tienes el mismo rendimiento? Pues yo te podría... A altas intensidades no. Yo no he llegado a eso y no lo he visto. He visto más gente lesionarse. Pero es que es una cuestión de paradigma. Mi paradigma no es salud. Yo no entreno a la gente... No, pero incluso a altas intensidades te diría, entrenar en ayunas no significa entrenar con bajas reservas de glucógeno, que esto es un melonazo. Si me dejas entrar aquí, vas a flipar y nos vamos a poner súper guays aquí. Venga, dale, a ver, miedo me das. A ver, hay un reduccionismo en redes sociales en el que tú escuchas, entrenar en ayunas es malo porque eleva el cortisol. Esto es sacado de reels descontextualizados que no tienen en cuenta la fisiología. Voy a hacer un resumen que a la gente sé que le va a gustar. Cuando tú ingieres carbohidratos, independientemente del índice glucémico, cuando estos son descompuestos y absorbidos hacia la sangre, tu cuerpo hace en este orden 3 cosas. La primera, al elevarse los niveles de glucosa en sangre, esa glucosa se utiliza de forma directa a través de la glucólisis. Punto. Cuando tus reservas o cuando tus necesidades energéticas, están cubiertas, lo siguiente que hace tu cuerpo en este orden es almacenar glucosa en el hígado y en los músculos. ¿De qué depende que vaya más al hígado de los músculos? Del contexto metabólico. Si tú, por ejemplo, vienes de entrenar y te metes tus carbohidratos, irá más al músculo porque existe mayor sensibilidad a la insulina en este tejido en ese momento. Si tú te comes, como yo, unos carbohidratos por la noche, refrigerados, una patata refrigerada porque entrenas en ayunas, una mayor parte en ese contexto irá hacia el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el órgano encargado de mantener el equilibrio glucémico en horas de ayuno. Entonces, ¿qué ocurre? El exceso de carbohidratos, cuando tus reservas de glucógeno hepáticas y musculares están llenas, el exceso porque eres una persona sedentaria, estás comiendo carbohidratos 5 veces al día, se puede llegar a convertir, no es que se puede, se llega a convertir en triglicéridos en el hígado y se transforman en grasa. Ok, ¿qué ocurre? Que tú entrenes en ayunas no quiere decir ineludiblemente que vaya a incrementar el cortisol. El cortisol se incrementa ante 3 situaciones. Ante un estresor físico, emocional o psicológico, se eleva naturalmente siguiendo un ritmo circadiano por la mañana, por eso tú te vas a hacer una analítica de cortisol a las 8 de la mañana, y se eleva ante bajos niveles de glucosa cuando existe una demanda de este sustrato. Ahora te voy a contar algo. Cuando tú comes carbohidratos la noche anterior y en comidas anteriores, imagínate que tú sales en ayunas sin desayunar. Lo que ocurre es que las reservas de glucógeno, a medida que ha pasado las horas de ayuno nocturno, se han ido reduciendo. En esa situación, el glucagón es el protagonista. El glucagón produce glucogenólisis, descomposición de glucógeno hepático, y se va normalizando la glucemia para que tejidos que dependen de este sustrato, como glóbulos rojos o ciertas células gliales o astrocitos del cerebro, sigan suministrándose. Sí, esto tiene que quedar claro. Es decir, incluso en condiciones de cetosis, aunque tú obtuvieras energía del 70% de los cuerpos cetónicos y estuvieras cetoadaptado, un 30% de las necesidades aproximadamente seguirían proveniendo de la glucosa. Por eso tenemos una forma endógena de crear glucosa. Entonces, ¿qué ocurre? Primero de todo, cuando tú estás durmiendo, las reservas de glucógeno hepáticas se van agotando progresivamente a medida que avanzan las horas de ayuno. Pero todos sabemos que las reservas de glucógeno muscular no se agotan porque son de uso exclusivo por este tejido. ¿Me sigues? Vale. El glucógeno muscular nunca se cede a la sangre, es solo el hepático. Entonces, cuando tú vas a entrenar en ayunas, cuando tú activas el sistema nervioso simpático y liberas catecolaminas derivadas de esa actividad, la adrenalina
se une a los receptores hepáticos y musculares y causa glucogenólisis en primer lugar, igual que el glucagón. Entonces, entre el glucagón y la adrenalina descomponen glucosa hepática para mantener estables los niveles de azúcar, y la adrenalina, al unirse a los receptores beta 2 del tejido muscular, causa glucogenólisis muscular. Esto significa que incluso entrenando a altas intensidades, aquí habría que hacer el matiz del tiempo. Este es el matiz correcto. Incluso a altas intensidades, dependiendo de cómo estén las reservas de glucógeno, tú no vas a elevar aún el cortisol. El cortisol se va a elevar, más allá de siguiendo un ritmo circadiano, se va a elevar cuando las reservas de glucógeno hepáticas y musculares estén tan reducidas y la intensidad del ejercicio demande glucosa para incrementar la gluconeogénesis. ¿Me explico? Esta es la parte más interesante de todas. Entonces, para que eso ocurra, tú tienes que haber agotado las reservas de glucógeno. Y ahora te expongo otro punto. ¿Es necesario estrictamente entrenar altas intensidades habiendo desayunado? Yo propongo, evidentemente, que antes de una carrera o un evento deportivo importante, sí, tienes que ir con las reservas de glucógeno hepáticas, musculares y... Bueno, exacto, hepáticas y musculares. Y desayunado antes, seguro. Ahora bien, ¿eso quiere decir que si tú no desayunas, si has comido carbos las 2 o 3 ingestas anteriores el día previo, vaya a suponer un problema? En realidad no. ¿Me sigues? O sea, en realidad no. Acuérdate, durante el ayuno nocturno se estima que una persona aproximada almacena entre 100 y 150 gramos de glucógeno en el hígado y entre 300 y 400, 500, dependiendo de la masa muscular, en el músculo. El glucógeno muscular es de uso exclusivo. El hepático es el que se encarga de normalizar los niveles de azúcar en sangre. A medida que avanzan las horas de ayuno, se estima que un adulto promedio puede estar aproximadamente entre 16, 18, 20 horas haciendo ayuno antes de que empiece a ingresar de forma pronunciada la gluconeogénesis. Entonces, eso ya nos rebate muchos mitos. No es que de repente tú hagas ayuno y ya eleves el cortisol y la gluconeogénesis, no va así. Ahora, otra cosa es que tú vivas todo el puñetero día estresado, tengas niveles basales de cortisol por las nubes y ahí entrenes en ayunas y sin meter carbohidratos la noche previa. Ahí sí te juegas que el cortisol genere un estado catabólico para obtener aminoácidos y elevar la glucemia. ¿Me he explicado? Perfectamente. El punto aquí, lo vuelvo a conectar con lo que decía antes, es que sigo pensando que para un entrenador de resistencia, especialista en rendimiento, obviamente cuidando los parámetros de salud, yo me hago la pregunta de ¿dónde tengo que poner yo el foco a la hora de invertir mi tiempo, mi energía, mi conocimiento en pos de aquello para lo que he sido contratado? Claro, pero ¿sabes? Ahí está el punto. El punto es que yo creo que un abordaje, o sea, cuando yo hago un abordaje de este tipo, buscando ciertas adaptaciones, no las hago en periodos, por ejemplo, si llevo un deportista de fútbol de primera división, no lo hago en periodos competitivos, lo hago en periodos de descanso. Claro, si tú tienes un maratón en X semanas, pues evidentemente tendrás que respetar unos mesociclos, unas fases de etcétera. Entonces, pero, ¿verdad que también hay mesociclos de descarga? Tanto de entrenamiento como de esto, vacaciones, etcétera. Son esos periodos donde tú puedes aprovechar para precisamente decir, oye, o sea, ¿qué es para un tío que se mete, no sé, 60 o 70 kilómetros a la semana? ¿Qué es salir 5 kilómetros en ayunas sin beber? Nada, cero. Entonces, no lo haré antes de la fase precompetitiva del maratón. Pero es algo súper interesante que se puede llegar a tener en cuenta y que yo, de hecho, yo a ti te propondría y te diría, probemos esto, y a lo mejor dentro de un periodo de tiempo de adaptación me dirías, flipo cómo soy capaz de ir el día en el que la temperatura está bien, voy súper hidratado, etcétera. Alucinarías. Y de hecho, a lo que iba con todo esto, ¿sabes por qué te lo decía? Porque si aprendes a rendir o a ser eficiente a nivel deportivo en esos escenarios, tu dependencia de tantos carbohidratos por hora se reduce, de tanto sodio y de tanta hidratación por hora se reduce. Y eso te da una ventaja porque te genera, primero, una ventaja psicológica y segundo, te da más autonomía porque necesitas menos recursos exógenos para mantener el rendimiento. Ese era el punto clave que te quería compartir. Entonces, se trata de eso, de que volvemos a lo mismo. Una persona que hace 5 comidas al día
es como que siente que cada 2 horas necesita estar constantemente recurriendo a la ingesta de comida porque si no desfallecerá. Y luego les propones un periodo de ayuno y te dicen, yo pensé que el hambre iba a ser lineal a medida que avanzan las horas de ayuno y me sucede lo contrario. Claro, pero ¿por qué te sucede lo contrario? Porque una persona que es glucodependiente, lo primero que nota cuando deja de consumir, de hacer 5 comidas al día, empieza a hacer ayunos de 12, 14 horas, es, hay un punto donde aumenta la grelina y tú tienes esa sensación de vacío en el estómago. Pero ¿qué pasa a partir de ahí? Todos lo hemos vivido. La típica persona que se va a sacar el carné de conducir. El día del examen está con unos nervios, no le entra nada. Perfecto. ¿Qué sucede luego? Que ya se olvida del hambre. Llega un punto donde los picos de grelina empiezan a reducirse a medida que avanzan las horas de ayuno y donde tú, si eres eficiente o eres flexible metabólicamente, empiezas a descomponer tu glucógeno hepático y si no empiezas a recurrir a la oxidación de grasas. Y adivina qué, pues de repente dejas de tener hambre. Cuando dejas de tener hambre es porque estás haciendo uso propio de un recurso endógeno. Este es el punto al que quería ir. La no dependencia. Ahora, también hay una cosa muy importante que tú has dicho y que es evidente. Es evidente, que es ¿en qué deportista se lo propongo? ¿En qué época de la temporada? Y sobre todo, ¿qué tiempo tiene? Porque tú has dicho esas variables y me parece fundamental. Claro, una cosa es el caso que me vaya a hacer, el tiempo del que disponga y el momento en el que se encuentra. Eso es crítico, crítico. Entonces, bueno, es una perspectiva distinta a tener en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es una pelea interna que tengo y también con el concepto de... Yo me hago mucho la pregunta de ¿qué es ser un buen podcaster? Por ejemplo. ¿Qué es ser un buen profesional? Por ejemplo. Y yo lo que veo es que en mi ámbito, en nuestro ámbito, en el ámbito de la salud, ser un buen profesional no sé lo que significa, pero algo que sí que creo que debe de tener un buen profesional es la capacidad de contextualizar de verdad, porque ahí yo veo dos lados. Uno, el que polariza y utiliza la polarización en su venta, y todo es keto o todo es prohidrato, y el que dice que contextualiza pero lo que hace es sudapollismo. Que de estos he visto así. Con decir, es que todo tiene su contexto. Claro, y como todo tiene su contexto, haces lo que te da la gana y no miras nada, ¿no? Claro. Entonces, dentro de intentar estar en el medio, de, oye, contextualizar sin volverme loco, yo aquí pienso, vale, ostras, en épocas de descarga y en épocas de fuera de temporada y en todo esto, hay que elegir lo que se trabaja. Y darle prioridad al ayuno o a todo este tipo de cosas está genial, pero hay muchos unos por cientos. Subir cuestas andando es un gran trabajo para un corredor. Caminar haciendo apneas es un gran trabajo para un corredor. ¿Te das cuenta? ¿Qué 1% elijo? ¿Te das cuenta? ¿Y por qué lo priorizo frente a los otros? ¿Por qué subir cuestas andando sí y poner el foco en la deshidratación no? ¿O por qué esto sí? Ahí es donde creo que entran los sesgos. Total. Porque nadie de momento me ha sido capaz de clasificar el impacto en la salud de cada uno de esos unos por cientos. Totalmente. Además, esto es súper interesante que lo menciones porque hemos hablado. Lo que pasa es que esto resulta muy polémico porque la deshidratación es como decir, ¡buah! Pero la deshidratación es un estímulo. La hipertermia, que te decía antes del calor, es otro estímulo. De hecho, mi amigo Sergi Sinca, que es doctor en biomedicina y es top mundial en hipertermia, es una de sus tesis doctorales. La hipoxia, Jesús Álvarez Herms, es top en esto, pero son estímulos. Entonces, al final, mi visión de rendimiento real pasa por lo que te he dicho, dos conceptos: libertad y autonomía y flexibilidad biológica. Es decir, la capacidad adaptativa del cuerpo humano en condiciones precarias para generar respuestas adaptativas favorables al rendimiento. Esa es una visión sistémica, pero es lo que dices, requiere tiempo, por tu parte, por la del deportista, requiere compromiso, porque al final también te he dicho que todos estos estímulos funcionan por hormesis. Si tú te excedes con el estímulo o con el número de estímulos que tu cuerpo es capaz de asimilar, involucionas. ¿Qué quiere decir? Que si alguien está viendo este podcast y de repente dice, ¡guau! Me apasiona esta idea, lo voy a probar. Pero claro, sales mañana en ayunas, deshidratado, a las 2 del mediodía y en hipoxia,
la vas a liar parda. Entonces aquí el punto y el matiz importante para que la gente que nos esté viendo no lo descontextualice es que el contexto individual prima sobre todo, en lo que tú has dicho. Claro, si es una persona que te contrata y te dice, oye tío, no me cuentes historias, soy un padre de 2 niños, tengo un montón de faena hasta arriba del curro y tal, y solo tengo para hacer 35 kilómetros a la semana, pues evidentemente no. Pero esto, cuando se trata de deportistas de élite que viven de esto, ese porcentaje y estos estímulos biológicos marcan mucho la diferencia. Marcan mucho la diferencia. De hecho, te diré, no puedo decir nombres, pero... ¿Los podemos jugar a intuirlos? Y tú dices a todos que no. Hay un jugador profesional de fútbol del Getafe que llevo yo y una jugadora del Barça que vinieron con las analíticas y venía de hacer ayunos prolongados, estaba mega deshidratada, estaba tal. El otro no aguantaba la segunda parte de un partido. ¿Por qué? Porque también venían sesgados, que si mega keto aquí, que si tal, porque las polaridades, los sesgos hacen mucho daño. Pues hay una premisa básica que casi siempre se cumple, no sé si lo habrás visto tú en entrenamiento, pero es que es algo común que veo en todo el mundo. Normalmente necesitamos lo contrario de lo que venimos haciendo. Es decir, si tú vienes abusando de ayunos prolongados, de restringir carbohidratos, a ti te meto más comidas, te meto carbohidratos y vino el sodio y rindes como una... Entonces ahí es donde voy de que un estímulo descontextualizado es contraproducente en toda regla. El punto es dónde meto los estímulos para que tu cuerpo se adapte. Pero el exceso de cualquier estímulo, de ayuno, de falta de hidratos, de exceso de hidratos, de exceso de geles, de cualquier exceso es perjudicial. Y también cualquier falta. ¿Por qué? Porque si tú ahora coges y dices, ¿te acuerdas que antes yo te había dicho con la microbiota que el punto final era añadir, no quitar? Claro, si tú coges y dices, esto es algo muy común. Me han detectado SIBO, pero como soy una friki de la salud, me hago un test de microbiota, me hago un test de intolerancias. Y adivina que, me ha salido intolerancia a la lactosa, al sorbitol, a la fructosa. No, amigo. Lo que te ha sucedido es que el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, ha dañado las microvellosidades de los enterocitos donde se expresan los transportadores y como los tienes dañados, no estás absorbiendo estos azúcares simples. Entonces, ¿qué ocurre? Que eres intolerante. ¿Pero qué pasa? Que tú sales de ahí con el diagnóstico de soy intolerante a esto, me privo de estos alimentos sin entender que eso era la consecuencia de un contexto digestivo. Entonces, ¿qué significa esto de nuevo? Que la regla está en el contexto y en la capacidad individual de atender aquellas variables que te han perjudicado o te están perjudicando. Igual que en un deportista. Es que en un deportista el cuello de botella puede ser cuando se habla... Esto es algo que tú en deportes de resistencia lo tienes por la mano. Se dice es que el VO2 max, la máxima capacidad de utilizar el oxígeno por unidad de tiempo. No es exclusivamente... Esto es decirlo muy vago, muy amplio. La máxima capacidad de utilizar oxígeno por unidad de tiempo. No. La máxima capacidad de captar oxígeno por tus pulmones, de transportarlo por tus eritrocitos y de utilizarlo por tus mitocondrias. Y eso ya engloba 3 sistemas. No solo viene de aquí, del aire que puedes meter. Es cuánto puedes transportar eficientemente y cuánto puedes utilizar a nivel mitocondrial. Te voy a dar un dato hoy porque además te lo quiero dar porque es algo que me fascina y que solo he hablado con mi amigo friki Claudio Nieto. Tú sabes que los conceptos en bioenergética están cambiando a una velocidad que antes se decía, no, de hecho siempre se ha dicho, incluso a lo mejor, no sé si tú lo defiendes o no, pero vas a flipar con esto. Y tengo que ser técnico un momento, pero te va a volar la cabeza, te lo prometo. Vale. Antes se decía, yo mismo he defendido muchas veces, que había aprendido, que a medida que se eleva la intensidad de cualquier esfuerzo físico, dejas de oxidar grasas predominantemente para oxidar glucosa. Esto está demostrado. Ok, glucosa, lactato, etc. Ok, pero que el factor determinante de eso era la ausencia de oxígeno. Es decir, que cada vez faltaba o tenías una falta en la presencia de oxígeno a nivel mitocondrial que hacía que el sistema oxidativo fuera más lento y por tanto empezaras a oxidar glucosa. Claro, que faltara oxígeno y empezaras a oxidar glucosa. ¿Qué ocurre? Que el paradigma ha cambiado ahora
Y ya tu cuello de botella, cuando tú empiezas a oxidar más glucosa o más grasa, no es la presencia de oxígeno. Puede haber presencia de oxígeno, puede haber un gran número de mitocondrias, pero lo que determina en última instancia el sustrato que utilizas es la velocidad a la que obtienes ATP por una vía o por la otra. Dicho de otra manera, y ahí es donde te iba a decir, la glucólisis es técnicamente la conversión de una molécula de glucosa en 2 de piruvato. ¿Vale? Quédate con eso. En ese proceso, que se da en el citosol, se producen una ganancia neta de 2 ATP, 2 NADH, quédate con esto que es crítico, 2 NADH y esos 2 piruvato. Los piruvatos, a través del complejo piruvato deshidrogenasa, se convierten en acetil-CoA, se combina con oxaloacetato, se libera NAT-y-FAT, cadena de transporte de electrones, energía. Todo eso es costoso, es lento y eso se sabe. Ahora, el punto es, ¿de qué depende que tú empieces más a utilizar la vía glucolítica del lactato? De los electrones del NADH. Esos electrones, a nivel bioquímico, se transfieren dentro de la mitocondria a través de sistemas lanzaderas. Entonces ya no estamos hablando de oxígeno. Si ese transporte a través de sistemas de lanzaderas hacia el interior de la mitocondria es inferior a la capacidad que tiene ese NAD de transferir los electrones al piruvato para formar lactato, tú utilizarás una vía o la otra. Esto cambia por completo el paradigma porque te hace entender que ya no es verdad aquello de que es que en zona 2 se consume grasa, o es que a medida que aumenta la intensidad es siempre glucosa o tal. No, señor. Hay gente que en zona 2, si tiene una baja eficiencia oxidativa, una baja capacidad mitocondrial, etc., puede estar oxidando una parte grasa, una parte glucosa y una parte lactato. ¿En qué momento hemos dejado de creer que el lactato solo se produce a intensidades elevadas? Esto es brutal. Es bioquímica densa, fisiología, pero es brutal porque te ayuda a entender que tenemos una capacidad adaptativa increíble. Yo te podría decir, lo sé a ciencia cierta, que Kilian Jornet tiene mediciones de triglicéridos a 600 y de niveles de lactato que cualquier ser humano sería incapaz de tolerar, al mismo tiempo en sangre. ¿Cómo te comes eso? ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado, a ti y a mí, Rubén, en el deporte, de que, ostras, incrementa la intensidad del ejercicio, estás oxidando predominantemente lactato y glucosa. Eso es mentira. Eso es mentira. Estás utilizando lactato por según qué tipo de células del cerebro, estás utilizando glucosa por el tejido muscular de las piernas porque estás en una subida así, y las mitocondrias de tus brazos están oxidando ácidos grasos. Todo al mismo tiempo, porque al final la premisa máxima de tu biología es mantener la energía en esas condiciones y no va a usar solo una vía. Sí que siempre hay un sustrato más predominante que otro, pero tu cuerpo a nivel sistémico, y esto lo saben, insisto, los mejores fisiólogos del mundo, a nivel sistémico, es capaz de utilizar diferentes sustratos para poder ofrecerte a ti energía y que te adaptes a esas condiciones. ¿Me explico con lo que te estoy diciendo? Yo te he entendido perfectamente. Creo que se ha entendido bien. O sea, al final el mensaje es: cada célula de tu cuerpo tiene la capacidad de elegir qué recurso utiliza en función de cuánto le cuesta. Cuanto menos le cuesta, paga una cosa o paga otra. Exacto. Y el sustrato que va a predominar es la vía con la que tú seas más eficiente para producir ATP. Ni más ni menos. No es un cuello de botella de oxígeno, no es un cuello de botella mitocondrial. Es que, volvemos a lo mismo. ¿Qué crees que tu cuerpo? Esto es como, te pongo un caso súper práctico, para que se entienda súper fácil. No, yo es que salgo a hacer cardio en zona 2 y estoy oxidando predominantemente grasas. Parcialmente cierto, perfecto. ¿Estás oxidando predominantemente grasas? Sí. Pero ¿acaso cuando tú sales a hacer cardio en zona 2, tus glóbulos rojos que carecen de mitocondrias y dependen de glucosa dejan de funcionar? No. Entonces, eso ya de entrada te dice, mis glóbulos rojos están oxidando glucosa y el resto del cuerpo puede estar oxidando predominantemente grasas. Pero si yo llevo una alimentación baja en carbohidratos y además produzco cuerpos cetónicos, ¿qué significa? Que a lo mejor el cerebro está consumiendo en esa zona 2 cuerpos cetónicos, que se está consumiendo glucosa por parte de los eritrocitos y que se está consumiendo grasa por parte de las células que tú estás utilizando, las células musculares en esa actividad. Y esto rompe un paradigma porque hace entender lo que yo te decía del concepto de flexibilidad biológica, esa capacidad adaptativa para poder ser resolutivo ante cualquier tipo de escenario.
Y eso para mí es la antesala del rendimiento. Ahí es donde voy, ¿entiendes? Entonces, utilizamos parámetros para mejorar el rendimiento sin darnos cuenta de que estamos desaprovechando una gran cantidad de recursos endógenos para mejorar. Y que más no siempre mejor. De hecho, menos es mejor. Entonces, de ahí salen, resumiéndolo todo lo que hemos dicho, que más cantidad de carbohidratos por hora no es mejor, que más ayuno tampoco es mejor, pero ni más hipoxia, ni más deshidratación. O sea, lo mejor es adaptar todo el conjunto de herramientas que tú dispones como profesional al contexto individual. Por eso tú habrá clientes o deportistas que puedas aplicar unos estímulos y en otros. No es que tengas que decidir. ¿Sabes que antes me has dicho, ¿cómo puedo yo llegar a decidir? No, lo interesante es que tú, como profesional, tienes un arsenal de herramientas que tienes que ir jugando o implementando según los clientes y cuál le puedes encajar mejor. De hecho, si tú llevas un tío de Ecuador, o de Perú, me lo invento, o de Colombia, ya hay ciertas adaptaciones de hipertermia que ya he hecho, solo por vivir en esa zona. Si tú me llevas a mí que vivo en Andorra, ya he hecho ciertas adaptaciones de hipoxia, seguro. O en según qué entrenos a altura, sin pensarlo. Ahí es donde voy. Entonces, es tan sistémico esto que caer en reduccionismos... yo soy una persona que siempre estoy con analíticas, siempre. La gente no entiende algo tan básico, pero tan básico, como que rangos normales considerados dentro de un laboratorio no es sinónimo de rangos funcionales. Tú puedes tener la velocidad de sedimentación globular, que es un parámetro de inflamación considerado normal en el laboratorio, entre 3 y 20, y tú crees que si tú estás en 20 tienes la misma inflamación que yo en 3. Es que la hemoglobina me ha salido por encima de rangos y eso representa... ¿Tú crees que la hemoglobina de un tío que está en el Himalaya, en rangos... ¿Tú crees que ese tío tiene la hemoglobina igual que un tío que está en España? ¿Te das cuenta lo que te quiero decir o no? Perfectamente. Y joder, estoy disfrutando como un puñetero enano, pero estoy pensando a la vez, me estoy tirando un tiro en el pie porque cuando esto se publique... Habrá quien flipe, habrá quien diga, bueno, habrá de todo, ¿no? Como siempre. Pero yo sé lo que le va a pasar a la gente que entrena conmigo. Y es que esto es un problema que pagamos en Hijos de la Resistencia. Mi equipo de entrenadores odia a cada persona que se sienta aquí, porque todo lo que aquí se dice luego se exige. Lo entiendo perfectamente. Entonces yo ahora estoy diciendo, claro, hostia, te compro todo el discurso, lo entiendo. Pero es que a mis chicos... su 90% de mejora está en una sesión de fuerza más a la semana. Por ejemplo. Sobre todo en las mujeres, sobre todo en aquellas que pasan de cierta edad. Para otros, su margen mayor de mejora está en X. Y ahí vuelvo un poquito a lo de antes, digo... Principio de Pareto, claro. Claro. Entonces yo creo que tú solucionas unos problemas que tienen unas afectaciones brutales para la salud en positivo, y creo que el problema que solucionas es un problema tan del 1, no del 1% porque le afecte al 1, sino de hilar tan fino que yo ahí tengo que hacer también autocrítica hacia atrás, no hacia adelante, y decirle a todos los entrenadores que vienen detrás y decir, hey, correcto, todo lo que dice Marc, pa'lante, todo lo que dice Claudio, pa'lante, y todo lo que dice Antonio Valenzuela, pa'lante, pero aprender a hacer una puta sentadilla. Eso sin duda. No me seáis magufos, en el sentido de... Eso sin duda. Porque es muy sexy ahora el decir... Sí, ostras, todo lo que acabo de aprender, sí. Me voy a poner aquí a tal, claro. Y dice, macho, tienes el arco plantar colapsadísimo en ese ejercicio y por eso ese tío se te está reventando, por ejemplo. Y es totalmente cierto lo que dices. Nuestro 1% es más ese, creo. La finalidad de que yo te haya expuesto esta visión es que no podemos... Nosotros basamos las mejorías en aquello que conocemos y no nos damos cuenta del potencial oculto de lo que desconocemos, que también importa. Entonces, lo que yo te quería decir es que, imagínate, yo desde esta visión sistémica lo baso en la fisiología, pero es lo que acabas de decir tú. Es que no es que el atleta vaya a mejorar por hacerme más caso a mí que a ti. No, es que va a mejorar cuando te haga caso a ti de lo del pie, cuando haga mejor técnica de carrera, cuando mejore su microbiota, que es lo que dice Antonio y yo, cuando haga el estímulo de... Entonces, la mejora de todos esos 1% es lo que va a impactar en el resultado. Siempre respetando el principio de Pareto. Hay prioridades, volvemos a lo mismo. Si tú estás...
mal a nivel sistémico, empieza por la microbiota, por el sistema inmune, empieza por comer comida real, entrena, camina, fuerza, tal. O sea, eso es la base. Pero no por eso desecho el resto. O sea, yo me veo más, la visión es esa, ¿no? Como una persona que a más cantidad de información, conocimientos tiene, más herramientas tiene y sirve para mejorar cada contexto. O sea, es como, volvemos a lo mismo, un Ferrari y un Panda son dos coches, tienen ruedas, tienen motor, tienen tal, pero tienen necesidades distintas. Entonces, yo, si soy un mecánico holístico, si se me permite esta palabra, pues sabré que este necesita este tipo de aceite, este tipo de revisiones y este... Entonces, ahí es donde voy yo de que me apasiona, esto es un debate que, o sea, una inquietud que he compartido con Claudio, me apasiona tanto la fisiología que por encima de todo está el principio individual. El contexto individual premia por encima de todo y yo ya no baso mis recomendaciones en aplicar lo mismo en todos, porque entiendo de que cada persona, lo que decías, tiene un cuello de botella y identificar ese cuello de botella, ese punto de mejora es crítico. Entonces ahora fíjate que después de esto, quizás cuando lleves a tus deportistas pensarás, Marc me ha abierto esta puerta aquí, ¿no? Pero... ¿y si el cuello de botella, a lo mejor el mío no es energético y es biomecánico? Si tú tienes una herramienta dirás, esto es lo que tú necesitas. Y el otro es la microbiota, porque ahora te estás dando cuenta en tu caso particular que ese era el eje principal de tu malestar y tu falta de rendimiento. Entonces al final lo que te digo es que tendemos a diseccionar, por eso con todo el respeto, siempre lo digo, por supuesto que nadie se tome este ataque. Hay un error en cómo se comprende la salud, porque el médico se centra principalmente en la enfermedad, no en la salud, eso es un hecho, pero volvemos al caso, si tú tienes un problema de estrés crónico, acaba derivando en disbiosis, esa disbiosis te genera una molestia, vas al médico, te deriva al digestivo y tendemos a diseccionar las partes. Un nutricionista se centra en alimentos, en calorías, en macros y entiende muy poco de qué impacto tienen esos o qué información reciben nuestras células a partir de esos alimentos. Y tendemos a creer recomendaciones genéricas. No, es que debemos consumir tanto por proteína por kilo de peso. Mi abuela necesita lo mismo que yo. Este señor que está aquí delante, que viene de hacerse 60 kilómetros a la semana, necesita lo mismo que un tío que trabaja en una oficina encerrado. O sea, no creo en las recomendaciones genéricas. Creo en unos principios. Y los principios es, si quieres salud y quieres resumirlo al principio de Pareto, come comida real, presta atención a tu estrés, a tu descanso y muévete y haz fuerza, ejercicio, lo que quieras. Ese es mi Pareto. Me voy a meter en política, ¿me dejas? Lo que tú quieras. No. Me vas a entender. Yo siempre intento no mojarme con estas cosas porque puede la gente tomarse las cosas, hacerse su propia perspectiva de lo que yo pueda pensar, ¿no? Entonces intento ser muy meticuloso y a mí me hace mucha ilusión cuando me vienen personas en un episodio y me dicen, Rubén, se te ve el plumero, eres de un lado, y luego me vienen otros y me dicen, Rubén, se te ve el plumero, eres del otro. Y digo, vale, lo estoy haciendo bien. Pero algo que sí que defiendo es el concepto de tecnocracia. Yo no sé si eso funcionaría o no funcionaría, pero es un concepto que me gusta. Me genera bastante ilusión la idea de pensar que pudiéramos estar gobernados por especialistas en áreas, ¿no? Y que el ministro de X lugar sea un experto de verdad. O sea, que el mejor economista que tengamos en nuestro país pudiera tomar las decisiones y mirar hacia abajo y analizar los problemas que afectan a la economía. En base a esto, yo pondría a un tío como tú como ministro de Salud, en base a esta premisa. Entonces yo te pregunto, si tú fueras el ministro de Salud y me ayudaras a mí a crear mi tecnocracia, ¿qué harías? ¿Qué cambios implementarías? ¿Y de qué manera mejorarías el panorama actual? Pues es una pregunta que no me había planteado nunca. Lo primero seguramente es que desde bien pequeños en las escuelas restringiría un poco el tiempo en espacios cerrados y aumentaría el tiempo de exponerse al sol, jugar, generar contacto físico real al aire libre, que esto es súper positivo a nivel de sol. Qué bueno. Yo creo que sería una buena iniciativa, fíjate, el proponer... Esto me van a linchar, o sea, me van a linchar, pero seguro, ¿eh? Pero aún sabiendo eso, creo que sería buena iniciativa que si tú dijeras,
Y reduciría mucho el coste que invierte la sanidad o sea, que se invierte en sanidad, ¿no? Que sería, si yo te propongo reducir la jornada laboral 1 hora o media hora si eres capaz de utilizar y demostrar que en esa hora haces deporte o haces entrenamiento o haces ejercicio. Porque la gente diría, hostia, me jode hacer ejercicio, la gente sedentaria, entendámonos. Me jode hacer ejercicio, pero hostia, si me puedo ahorrar 1 hora de curro por ley, capaz lo hago, ¿eh? Pero eso sí, dispositivos conectados para verificar que he salido a completar 10.000 pasos o que he hecho ejercicio. Tú sabes al final, fuera bromas, ¿tú sabes al final el efecto sistémico que tendría eso en el ahorro en la sanidad pública? Nunca había escuchado esta idea y me parece súper potente, porque al final el ser humano funciona por incentivos. Todo lo que hagas desde que te levantas hasta que te acuestas es por un incentivo. Hedonista, económico, Totalmente. todo, pero todo va por incentivos. Por eso digo que cuando el dolor de trabajar esa hora más supera la incomodidad de hacer ejercicio, me muevo. Y si hago ejercicio, imagínate la cantidad de personas que dejarían de ser sedentarias a moverse. Imagínate el impacto que tendría este hábito a nivel de salud. Sería una de las mejores ayudas que se diera, ¿eh? Sería O brutal. pagas o llámalo X. Sí. Hostia, no había caído nunca en eso. Sería brutal esto. O sea, imagínate. Sería algo... Y me ha venido así ahora. Claro, pero surgiría un problema. Y es, como todo, ¿no? Pero ahora... Sé lo que me vas a decir. Claro, que yo te diría, cabrón, yo ya me muevo, ¿y a mí qué? No, claro. ¿Sabes? No, o la gente que tiene empleados diría, oye, tío, a mí me curran 1 hora menos. ¿Qué Claro. hago? Esto es una política muy socialista, muy Claro, tal. me gusta, y aquí entraríamos en debate. Pero, o sea, hay pequeños hábitos. Mira, imagínate otro cambio que sí que deberíamos de hacer. Yo creo que los cambios deberían de venir ya desde pequeños. En los países nórdicos, creo que es especialmente, no sé si es en Suecia o en Noruega, ya hay asignaturas en ciertos colegios basadas en principios de aplicación práctica. Es decir, a los niños ya les han dejado de dar música, me lo invento. No digo que sea... Bueno, música no es un mal ejemplo, pero yo qué sé. Historia de no sé qué, y se lo han cambiado unas horas obligatorias por cocina. Otras horas obligatorias, no de educación física, no. De educación física, otros, por ejemplo, de inteligencia emocional, ¿sabes? Es decir, cosas que sabes que te van a ayudar a nivel futuro, seguro. Y esto creo que es imprescindible, porque piensas, ¿cómo vamos a saber a cuidarnos si ni siquiera sabemos lo que nos beneficia y lo que no? Es que esto hasta que eres adulto no lo sabes. Pero si es que hoy ves a los niños jóvenes con 16 años y con 13, con la lata de Monster. Por el amor de Dios, ¿sí o no? Esto es la paradoja que llamo yo de la salud. No, sale Marcos Llorente en El Hormiguero y es vilipendiado por toda la industria científica diciendo que el mensaje es peligroso del callo solar, que la dieta paleo y tal. Hostia, pero a nadie le asombra que los niños estén cada día consumiendo 2 litros de Coca-Cola, que nos durmamos todos a las 12:30 de la noche trasnochando frente a Netflix porque estamos agobiados de estar todo el puñidero día encerrado entre 4 paredes expuestos a luces artificiales y que no tengamos ni siquiera 20 minutos a exponernos al sol. O incluso que otros futbolistas tengan campañas multimillonarias con Squeak, con Coca-Cola, con Monster, y que no solo cuestionen lo estándar, sino que favorezcan lo que no. Te voy a da dar salud. un dato real. Real, porque he llevado jugadores de la selección española, del Barça y de equipos grandes, y llevo. Si te dijera lo que les proponen en los menús en muchos equipos de fútbol de primera división de España, lo que se llevan en según qué selecciones y lo que les dan a mitad del partido, fliparías. Fliparías, pero completamente. Fliparías. ¿Por qué? Porque de nuevo escala tanto los intereses económicos que premian incluso por delante de la salud de los jugadores. Por eso, cada vez hay más jugadores, más deportistas profesionales que acuden a profesionales independientes porque ya no quieren el tío que está ahí porque ha sido elegido a dedo, porque es primo del otro y tal. Ya no quieren tomarse el Isostar o el Gatorade a mitad de la primera parte. Ya están hasta las narices de tener chocolate y gominolas en mitad de la primera parte. Flipas. Flipas. Me lo creo y me encaja, o sea, tiene todo el sentido que sea así. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si ellos hablan, bueno, es que entonces... Y aún,
Es decir, yo creo que Marcos está abriendo una brecha, porque si se empieza, y está dando, por mucho que está dando un ejemplo en muchos ámbitos, bajo mi punto de vista, de lo que debería ser un deportista profesional. Pero más allá de eso, si sabes la cantidad de gente y de aberraciones que hay en cualquier deportista profesional, te diría, porque yo he tocado de todos los palos, es que alucinaría si hablaran. Perderían contratos, bueno, se les echan a todos encima. De hecho, los jugadores que buscan profesionales independientes para mejorar su rendimiento o su salud son vistos como la oveja negra del equipo, ¿eh? ¿Qué le dirías a todos aquellos profesionales de la nutrición que estas últimas semanas han salido a criticar el mensaje de Marcos o parte del mensaje? A ver, si te respondo esto como te quiero responder, se lía parda, seguro. Le diría que es muy fácil criticar a Marcos, que tiene unos hábitos que se pueden defender desde la ciencia, pero que quizás no tiene los recursos para exponerlo a nivel público como podría hacer cualquier profesional de la salud. Pero argumentos para defender el perjuicio del desequilibrio de los ritmos circadianos, de la falta de sol, de muchísimas cosas que se le han tirado encima diciendo que son mensajes peligrosos, en términos científicos, es aplastante. Es aplastante. Entonces, claro, sale un profesional que le afecta a su gremio y dice esto es peligroso. O sea, vamos a ver una cosa. Es peligroso exponerse al sol todos los días, que es lo que defiende. Exponerse al sol todos los días, no 8 horas, como hace un tío que vive encerrado todo el año y va 8 horas a Cancún. Y además es que esto él lo dice. Y al amanecer y al atardecer. Y al amanecer y al atardecer. Es algo tan... O sea, hemos normalizado que esto sí que es lo natural, las pantallas y las luces artificiales y exponerse al sol es peligroso. Pero mírate qué guapo está saliendo. Sí, eso sin duda. Eso sin duda. Pero, o sea, al final es que me resulta... Es como el tema que antes has comentado, no quiero abrir esta brecha porque si no la liamos, pero antes has dicho pues que tú ya tuviste salseo con otro divulgador que trajiste aquí hablando del huevo. Pero vamos a ver, no entremos en detalles técnicos, ¿vale? Vamos a ponerlo lógico. Claro, el huevo es el demonio, pero entonces es mejor, nadie dice nada, nadie pone el grito en el cielo en que los niños desayunen cereales azucarados envueltos en una bolsa de plástico dentro de una de cartón. Eso es normal. Ah, claro, es que los huevos son súper peligrosos, los lácteos de vaca inflaman, pero tú, claro, ir a desayunar una cafetería un día cualquiera y ver que la gente se torra 2 cafés con leche con 2 azucarillos, el zumo de naranja industrial, un curasán y una tostada con mermelada para ir a sentarse en una oficina, encerrado entre 4 paredes, sentado delante de una pantalla, eso es normal. Ir a la máquina de vending a media mañana, a media tarde, porque lo recomendable es comer cada 2 horas y media para acelerar el metabolismo. Me río. ¿Sí o no? Es que eso es lo normal, tío. Eso es lo que estamos normalizando. Estamos en un momento atípico donde nadie pone, insisto, el grito en el cielo cuando un niño, todos los niños, tío, yo te lo digo como padre, es que yo soy el raro del grupo de padres de hijos porque no dejo a mi hijo ir a comer en un McDonald's y sé que esto me van a crujir. Lo siento mucho, pero no. ¿Por qué? No porque sea... ¿Por qué? Porque se fomenta eso. Se fomenta que a nivel social, venga, todos los niños vamos a celebrarlo al Burger King. El mío va comido, lo siento. ¿Que es polémico? Lo entiendo. Pero ¿tú crees que yo creo que es normal que les den todos los días arroz con tomate solís en el colegio? Que les den pan con Nutella en algunos colegios. Esto es real. Esto pasa. Que les den un montón de jugos industriales y un montón de... Pero si es que... Y de galletas e historias, no, lo siento mucho, pero no, tío. Sí, ¿puedo hacer algo para remar a contracorriente? No. Pero no por ser un rebelde, porque sé el impacto que tiene eso. Porque lo veo todos los días. Y ojo, que esos menús están supervisados por nutricionistas. Me río. Entonces, ¿significa esto que yo no como una hamburguesa de vez en cuando, una pizza con mi hijo? Sí, claro que sí, pero vamos a un sitio de calidad y eso es esporádico, no lo convierto en un hábito. Pero es que esto te lo digo en serio, es que si tú ves dónde celebran los cumpleaños los niños, flipas. Si tú ves cómo comen, flipas. Y los hábitos se trabajan en casa. Yo cada día, cuando mi hijo Jacob pone la mesa, pone el omega 3, y come exactamente lo que hay para mí
para mi mujer y para el niño no, porque el otro tiene 14 meses, pero come lo que comemos nosotros y no hay elección. Es que a tu hijo come de todo y come verdura, es que no le he dejado elección. O sea, come lo que hay. ¿Y sabes cómo lo aprendió esto? Hostia, ¿no tienes hambre? No comas. Y al día siguiente comerás lo que hay y come lo que hay. ¿Por qué? Porque aunque sé que suene muy talibán, muy extremista y tal, sí que, insisto, sí que comemos de vez en cuando nosotros, vamos a una hamburguesería y hacemos una hamburguesa de calidad y ya está, y no pasa, no es el fin del mundo. Pero intento no hacerlo un hábito, porque ya lo construyo desde casa. Ahora, lo que no es normal es que tengan la gran cantidad de niños que van a clase con mi hijo grande, un sobrepeso súper pronunciado, que salen del cole y se van a buscar palmeras de chocolate con un Monster, con 13 años. ¿De qué? O sea, ¿a dónde estamos yendo con esto? Entonces, claro, ese es el punto. Dejamos el ejercicio por las pantallas. Es que yo flipo porque con Joico siempre intentamos salir al parque y tal, y parece que es atípico total, tío. Es que parece que nado a contracorriente. Es que mis amigos quedan y están todos así con las pantallas y tal, y pienso, hostia, no vamos bien, tío. No vamos bien. No vamos bien. Yo he tenido discusiones con muchos padres y he sido muy polémico solo por darle la flexibilidad a que mi hijo elija si quiere o no comer. Oye, Jacob, yo te preparo esto para ir al colegio, te preparo tu fruta, te preparo tus frutos secos, te preparo tu yogur con no sé qué, algún día te preparo tu bocadillo con pan de masa madre, bla, 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 te lo preparo y tú decides si tienes hambre y si no, no comes. Pero lo decides tú, porque te doy la autonomía. Venía muchas veces el niño, ahora come en casa principalmente, venía muchas veces el niño y me decía, hoy no he comido, Marc. Y le digo, ¿y cómo que no has comido? Me dice, es que nos han dado raviolis con buñuelos rebozados y tal, y no quería comer eso porque me encuentro fatal después. Al final he dicho, vale, comes en casa, ya está, problema resuelto. ¿Por qué? Porque él ya sabe, ya tiene con 13 años un nivel de conciencia brutal acerca de lo que tiene que o no tiene que comer. Pero lo peor de todo es que eso en un niño de 13 años, y yo como padre, pues me veo que todo son juicios, todo es lo que le pasa a Marcos a nivel público. Entonces dices, hostia, tío. O sea, que de verdad que lo lógico es que coman galletas y ultraprocesados mediodía y tarde, mediodía y tarde, mediodía y tarde, que dejen de hacer ejercicio y estén con las pantallas todo el puñetero día. ¿De verdad es este el camino? Es que somos, o sea, los que vamos un poco así somos los bichos raros, tío. Hemos normalizado, pues, tener insomnio, pues poner la hora de dormir y sobrevivir a base de meternos 5 cafés al día. Así estaba yo el año pasado. ¿Y cómo estás ahora? Muchísimo mejor. ¿Y qué has hecho? ¿Qué hábitos has cambiado? Lo que hemos hablado antes, todo lo que es la parte de alimentación, priorizarme a mí y quitarme 3 reuniones para incorporar un paseo. Estrés, lo hemos dicho. Sigue. O sea, a mí me gustaría que dijeras, estos son los cambios, para que la gente lo ejemplifique. Pues Menos estrés. Menos estrés, fruto de tomarme las cosas de otra manera. Priorizar en mi horario y en mi calendario el poder salir a pasear, poder dedicar tiempo a aburrirme. Algo ha sido también parte del cambio. La alimentación, por supuesto, todos esos puntos que te he contado. He introducido también algo de suplementación, probióticos guiados por profesionales. Y lo más importante, yo creo que es Es que suena muy etéreo y muy subjetivo, pero claro, yo soy un afortunado. Yo puedo decidir mañana, si quiero, no trabajar ninguna tarde de 2027. Puedo hacerlo. De la misma manera que he dicho, bueno, pues yo hasta las 12 del mediodía no voy a trabajar. Y desde que me levanto hasta las 12 me voy a dedicar a mi lectura, a mi paseo, a mi entrenamiento, y encima en Chipre con un solazo de puta madre. ¿Te das cuenta? Y eso me ha cambiado la vida, pero claro, he tenido que tocar fondo, ya lo habéis visto en las imágenes, para poder... Yo antes te he comentado, te he compartido antes del podcast que yo he pasado por 2 burnouts y he hecho lo mismo que haces tú. Cojo, no trabajo hasta las 11 y a partir de las 6 se cierra la persiana y estoy por mis hijos y por mi familia, que es la prioridad número 1. Solo ese cambio ha mejorado mi salud. Estaba en una convención de salud hace poco y me decían, ¿cuál es el hábito que a vosotros más os cuesta implementar? Yo decía, el estrés.
pero solo el impacto que tiene el estrés a nivel sistémico es increíble. Es increíble. Entonces, al final, si tú resumes lo que te ha mejorado a ti y yo resumo lo que me ha mejorado a mí es reducir el estrés, contacto con la naturaleza, comer comida real, es que al final no es tan difícil. Insisto, es que no es tan difícil. El punto es que si tú todo lo que comes, sea del tipo que sea la dieta que sigas, tiene 30 ingredientes, vas mal por ahí. Es que vas mal. La dificultad está, yo creo, en que la capacidad para tomar buenas decisiones va hacia abajo desde el que te levantas hasta que te acuestas. Y la gente tiene su tiempo libre al final del día. Y al final del día es muy difícil tomar buenas decisiones si estás hasta los huevos del curro, cansado, inflamado y tienes la energía en el suelo. Porque hay gente que normaliza no tener energía. No, es que yo llego a las 6 de la tarde y estoy fundida. Plantéate por qué. Plantéate por qué. La energía es un indicador vital de salud. No hay ninguna duda de eso. Ninguna. Si tú te despiertas y eres de esas personas que dices, necesito un café porque si no, no soy persona, mal. Una señal. Llega al final del día, estoy fundida, estoy agotada, ya no puedo más. Mal. Plantéate por qué. Tienes que irte, que tienes una cena importante. Te voy a decir 2 cosas. La primera. Esto me ha molado un huevo. Me ha molado mucho esto. ¿El que la taza? Esto me mola. Es que además estoy en un punto de mi vida donde valoro estos pequeños detalles. Me mola mucho. Y te digo que me haré muchos cafés con esta taza. Espero que no necesites 5 para ser persona. No. Pero estos detalles para mí marcan la diferencia. Me gusta mucho lo que has hecho. Pues espero que la han visto, ¿no? Es que además te lo has currado importante, ¿eh? Sí, Yo no sí. es por hacerle promo, pero vale la pena este tipo de mensajes. Hijos de la resistencia. ¿Qué es un hijo de la resistencia? El que sabe que el día que entrena es un día mejor, no solo corre, sino que lo hace bonito. Es importante. Me flipa porque encaja mucho con un mensaje que le escuché a alguien decir un día en un reel random y pensé, ¡buah, qué bueno! Me dijo, decía, si entreno en un día que no me apetece, vale por 2. Y pensé, hostia, tío, qué buen mensaje. Y si llueve, por 3. Qué buen mensaje, tío. Total. Pues Marc, para cerrar, las 2 cosas que te iba a decir. La primera, hay una cosa que compartes con los médicos. Uh-huh. No sé si te va a gustar. Y es que tú sabes que la gente dice que al médico no le gusta ir porque entras con un problema y sales con 10. Tú eres igual. Hay gente que ha entrado aquí con curiosidad y ve que sale con problemas. Pero bueno, bromas aparte, tío, por lo que me has compartido y por el ratito que he tenido la suerte de conocerte, me ha dado la sensación, y me la has reconocido, que eres una persona que cada vez se prioriza más, que cada vez eres más selectivo con tu tiempo, cada vez entiendo que basarás más tus respuestas en decir que no. Totalmente. Y yo te quiero animar a que mientras tu familia y tu energía te lo permitas, digas que sí mucho a conversaciones como esta, a podcast, a invertir tiempo en escribir libros como este, porque seguramente tú no lo creas porque tú te ves a ti mismo al espejo todos los días, pero hay muy pocas personas como tú. Hay muy pocos Marcs Romeras, hay muy pocos Claudios Nietos, hay muy pocos Antonios Valenzuelas, hay muy pocas personas como tú. Y tú tienes no solamente el background de haber accedido a información a través de múltiples lecturas y muchas horas de estudio, sino que tienes algo que una persona normal no tiene, que es la capacidad de entenderlo, retenerlo y hacerlo comprensible para la gente. Entonces, cada vez que tú inviertes tiempo en sentarte aquí y en hacerte 6 horas de coche, estás haciendo que, no hoy, sino que dentro de 20 años, la gente pueda rescatar todo ese conocimiento que es inaccesible, porque es incomprensible para el 99% de la gente. Así que muchas gracias por paseo y sigue haciendo estas cosas. Te tengo que dar las gracias porque me has abierto el espacio de tu casa, el espacio de tu podcast, y yo agradezco infinitamente haber tenido el privilegio de haber compartido no el placer, el privilegio de haber compartido este ratito contigo y con tu audiencia,
quiero darte las gracias por formar parte del crecimiento y de la historia de Hijos de la Resistencia, y también dar las gracias, por supuesto, a tu audiencia por haberse tomado el tiempo, el tostón. Espero en un día haciendo cardio, en un día de esos en los que están en el coche y no tienen nada más que escuchar, pues que me hayan aguantado esta horita y media, etcétera. Gracias, sigue haciendo lo que haces. Y realmente creo que ambos hemos compartido algo muy interesante fuera de cámaras, que es que, como dice Víctor Coopers, lo importante tiene que ser en la vida siempre lo más importante. Y si una persona no mira hacia adentro y no es feliz, todo lo demás no tiene sentido. Todo lo demás no tiene sentido. Entonces, para concluir, la enfermedad es mucho más que la ausencia de enfermedad. O sea, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Entonces quiero decirte que cuides mucho de este espacio y cuides mucho de ti a lo largo de muchos años, porque me encantaría ser una de esas personas que dentro de muchos años nos volvamos a sentar aquí a compartir una conversación tan genuina y generosa como esta. Muchas gracias, Marc. Gracias a ti, tío.